Y arrancamos. Bueno, apreciados estudiantes, buenas noches. Vamos a empezar este espacio académico de clase sincrónica con esta asignatura que se denomina Sostenibilidad y Economía Circular. Mi nombre es Julio Alexander Argotti Álvarez. Un placer acompañarlos en este mes de agosto. Esta asignatura tiene 3 unidades. La primera unidad que tiene que ver con conceptos básicos de historia, evolución, principios, contexto de la sostenibilidad y economía circular, indicadores de sostenibilidad y medición hacia el progreso de una economía circular. La segunda unidad que vamos a ver la próxima semana es diseño y estrategias de empresariales sostenibles. Ahí vamos a hablar sobre ecodiseño y modelos de negocios verdes. Y la última unidad tiene que ver con aspectos sociales de la sostenibilidad y la economía circular, barreras, desafíos, incentivos y subsidios de empresas y consumidores. Esta primera unidad se denomina Fundamentos de Sostenibilidad y Economía Circular. Tenemos 3 objetivos. El primero, que es analizar la evolución, los fundamentos y los principios de sostenibilidad y economía circular, diferenciándolos del modelo lineal y explorando su aplicabilidad, desafíos éticos y impacto en sectores y economías. Segundo objetivo es explorar sinergias, la sostenibilidad, la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible, evaluando indicadores como huella hídrica, biodiversidad, medición, impacto y destacando ejemplos empresariales. Y el último objetivo es identificar desafíos y estrategias para implementar modelos circulares y sostenibles, considerando barreras, herramientas e indicadores claves en sectores como la construcción, la manufactura, la tecnología, destacando alianzas y redes para fomentar todo este tema de la circularidad. Primero que todo, históricamente, pues mencionar 3 elementos fundamentales, aunque en este tema de la economía, de la evolución histórica de la sostenibilidad y la economía circular, hay mucha teoría, pero yo desde las lecturas que ustedes están haciendo, traigo 3 cosas importantes. El primero, en 1962, o sea, prácticamente hace casi 60 años, hay una señora, una bióloga, denominada Rachel Carson. Ella hizo un escrito que se llamaba Silent Spring. ¿Qué pasa con Silent Spring? ¿Qué pasa con este escrito? Era un escrito sobre los pesticidas y todo el problema de los agroquímicos que se le inyectan al suelo para producir alimentos más rápidos, ¿no? El tema de la papa, del maíz. Por ejemplo, acá en Colombia ni qué hablar de las zonas cafeteras, ¿no? Todos los agroquímicos que se le inyectan y los efectos nocivos no solamente al suelo, sino a la biodiversidad. Se convierte este primer libro como un tratado de fundamento hacia lo que es la sostenibilidad y es una invitación a toda la industria agroquímica a pensar en otras fuentes no químicas para regular, qué sé yo, el crecimiento de lo que uno siembra en la tierra, ¿no? Ese fue un primer hito importante históricamente en el tema de la sostenibilidad y economía circular. Un segundo elemento importante fue hace casi 50 años, un poquito menos, cuando en el Club de Roma se advierte el crecimiento exponencial de la población en el mundo. Entonces hace una proyección hacia el año 2100 en cómo la población, al crecer, entre más crece la población, pues más recursos se consumen, y con el tema del consumo de los recursos, pues se genera lo que hoy conocemos una aceleración del cambio climático, o sea, es acelerar el calentamiento global. Entonces, desde el año 72 se está hablando de ese calentamiento del planeta. En el año 87, ya estamos hablando de hace casi 40 años, se define el concepto de desarrollo sostenible como esta imagen tratada desde ese informe de Brundtland, donde se dice que la sostenibilidad es una intersección entre lo viable que se genera entre lo económico y lo ecológico,
entre lo soportable que se genera entre lo ecológico y lo social, y entre lo equitativo que se genera entre lo social y lo económico. Eso es sostenibilidad, o sea, una relación entre esos tres elementos, entre la economía, el desarrollo social, pero también una preservación y un cuidado del medio ambiente. Ya avanzando hacia el impacto de la sostenibilidad hoy por hoy, ya es hablar de energías renovables, o sea, alejadas del tema del carbono. Entonces hablar de energías solares, energía eólica, energía hidráulica, aunque el tema de la hidráulica por calentamiento global, pues es un tema complejo, ¿no? Porque los cauces de los ríos van a tender a bajar su nivel y el tema de la hidráulica no va a funcionar. El tema de lo eólico, solar o el tema también de la energía por placas tectónicas puede ser, ¿no? En el tema de la agricultura de precisión, con el tema de los ciclos de la agricultura de precisión y todo el tema, esto está muy relacionado con lo ancestral, ¿no? Con los mayas, con los aztecas, con los incas y cómo funcionaban a través del reloj solar que utilizaban ellos, pero hoy en día nosotros ya estamos utilizando tecnologías, ¿no? Tecnologías digitales. Tema de la gestión de residuos, y no solamente hablar de la separación, sino de los residuos peligrosos, de los vertimientos, porque el vertimiento como tal, las aguas grises que salen de los hogares o de las fábricas, pues también son residuos, residuos líquidos, ¿no? Entonces son, digamos, desafíos en el tema de la sostenibilidad. Por otra parte, pues como lo habíamos mencionado alto, está el tema de los pilares de la sostenibilidad, que son el medio ambiente, lo económico y lo social, pensando en que lo social debe buscar equidad, justicia y bienestar comunitario, que lo económico debe estar pensado hacia el crecimiento inclusivo y eficiencia de recursos, y que lo ambiental debe estar proyectado desde los recursos y la biodiversidad. Entonces, hablar de una economía circular es hablar de un ciclo de valor que piensa desde un diseño, o sea, desde cómo desde el reuso de elementos voy a diseñar cosas, voy a reciclar y fabricar productos nuevos a partir de productos que antes se botaban, ¿cierto? Es pensar en una economía colaborativa, en plataformas digitales, es pensar en producción de materiales reciclados, es pensar en el compostaje, es pensar en alargamiento de la vida útil de los productos. Y esto va en contra del consumismo, ¿no? Tema, por ejemplo, de los celulares, cada año, cada 2 años cambiando de celular, no, la idea sería es que esos equipos se reutilicen. El tema de la tecnología es bien complicada en esto, ¿no? El tema de los vehículos, un vehículo de 3 años que ya se vuelve obsoleto, eso no se podría pensar acá en el tema de la economía circular, ¿no? O sea, es ir en contra del consumismo, es minimizar los residuos, es pensar en energías renovables, en sistemas energéticos descentralizados, es pensar en envases reutilizables y retornables, en uso de envases reutilizables y retornables, es pensar en economía de funcionalidad, de fabricantes que venden servicios, ¿no? Mire que eso ha ido desapareciendo. Yo recuerdo antes, cuando era niño, que en mi barrio de niño existía el zapatero que arreglaba los zapatos, desapareció la modista que tiende a desaparecer. Hoy en día con la ropa china que es tan barata, tienden a desaparecer todo ese tipo de trabajadores, ¿no? Inclusive el mismo carpintero tiende a desaparecer y este tema de la economía circular le da paso a esos oficios, ¿no? A esos artes. En el tema de reciclaje, en el tema de la economía regenerativa. Es pensar también en que desde la historia es ancestral el tema del reuso y la reparación, ¿no? Las comunidades indígenas, por ejemplo, hay hallazgos en lo que han encontrado los antropólogos en las ollas. Yo no sé si ustedes han visto que las ollas ellos las reparaban, ¿no? Los elementos de oro que se los robaron todos los y se lo llevaron para Europa. Todo eso los indígenas nuestros lo reparaban. O sea, pero el concepto de reparación del indígena no era del objeto, también era el concepto de reparación de las relaciones, de que si tú como ser humano la embarras, puedas pedir perdón y avanzar. En cambio, los europeos con la conquista, con la colonización, mandan al traste todo este tema de lo ancestral, ¿no? De la reparación y el reuso, y nos traen todo este tema del consumo. Bueno, se llevaron el oro y nos dejaron la Biblia, dicen por ahí. En los años 70 aparecen unas primeras formulaciones para empezar a pensar en este tema de la economía circular, para empezar a pensar o darle fuerza a las economías
desde el reuso y la reutilización. Es por eso que a partir de los 90, con este auge del reciclaje, aparecen los COMPES, con mucho dinero para las empresas que se metan en la onda de reciclaje y del ecodiseño, del diseño a partir de los productos reciclables. Hablar de esa relación entre economía circular y sostenibilidad es hablar de reducción de emisiones de carbono, de efecto invernadero, hablar de conservación y protección de los recursos naturales, es hablar de la eficiencia y mejora de la energía que utiliza el ser humano. Es pensar también en que la economía lineal, que era coger la materia prima, que era acabar con los recursos naturales, llevarlo a una fábrica y producir elementos, llevarlo al consumo y terminar en un basurero. Eso está, digamos, confrontado con la economía circular, donde la materia prima, que generalmente puede ser materia de la naturaleza, pero lo ideal es que sea reciclada, de reuso, donde se rediseñe, donde esos desechos se conviertan en materias de uso muy bonitas, muy elegantes para consumo de la sociedad y se produzca y se venda. Es el tema de la economía circular. Entonces, hablar de la economía circular es hablar de un aporte al agua, a la alimentación, es pensar, por ejemplo, en la alimentación que nosotros utilizamos. Es que cuando tú vas a un supermercado y vas a comprar un producto, leas muy bien la etiqueta y mires qué es lo que estás consumiendo, porque la economía circular te lleva a un pensamiento crítico, porque el consumo no solamente es de objetos, sino qué alimentos estás consumiendo tú. Entonces la idea es que esos alimentos sean de una huerta ecológica, que sean de tu mismo hogar, donde tú tengas una huerta y tengas unos consumos. Es hablar de una libertad alimentaria, donde tú le des un buen alimento a tus hijos, ¿ves? Es pensar en el combustible, es pensar en productos manufacturados, pensar en madera, pasta, metales, plásticos reutilizados. Coger esos residuos y darle valor a esos residuos, emisión cero, reutilización, reciclaje, nuevos sistemas de abono y biogás. Es pensar en un rediseño, un reuso, una redistribución, un consumo y una reparación. O sea, es cambiar el chip, ¿no? Realmente. ¿Qué desafíos y obstáculos tenemos? Pues una falta de conciencia porque lo que nos venden los medios de comunicación es hacia el consumismo. Es pensar en infraestructuras y tecnologías limitadas. Es pensar en el costo de esas implementaciones porque implican una maquinaria para transformar esos residuos de los que estamos hablando. Es pensar en las barreras regulatorias que tenemos y es romper esa resistencia al cambio porque es romper un paradigma. En las barreras económicas, pues acá tenemos falta de conciencia y comprensión, viabilidad económica, cadenas de valor fragmentadas, barreras regulatorias, brechas de infraestructura, comportamiento del consumidor, limitaciones tecnológicas. Pero frente a eso yo lo que les puedo decir, y como ustedes lo han visto en materias anteriores, que el gobierno y los gobiernos tienen mucho recurso para las empresas que se dediquen a la economía circular. Ese COMPES último, por ejemplo, hizo que los dineros que van hacia cambio climático los maneje el Banco Agrario y el Banco Agrario con un proyecto sólido para este tema de economía circular te financian completamente un proyecto de estos. ¿Ves? Los indicadores de sostenibilidad, pues en la parte social, en la equidad, la salud, el impacto comunitario, en lo ambiental, es bajar las emisiones, el consumo de recursos y la biodiversidad. Y en lo económico es pensar en crecimiento de lo sostenible, en eficiencia y sostenibilidad. Indicadores ambientales a los cuales le aporta la sostenibilidad y la economía circular, el reuso de materiales, el uso de recursos fósiles, el uso adecuado del agua, el uso adecuado del suelo, es pensar en el tema de la ecotoxicidad del agua, es el tema de la eutrofización terrestre, marina y de agua dulce. Es pensar en el tema de cambio climático y cómo podemos darle resiliencia al cambio climático para las futuras generaciones. Tenemos una capa de ozono que se está agotando por los motores y por todo el material particulado que va a la atmósfera, y es pensar en cómo desde la economía circular nosotros le podemos hacer aporte a todo este tema de las radiaciones ionizantes, a la formación de la fotoquímica de ozono, a la material particulado, a la acidificación, a la toxicidad humana y a la toxicidad carcinígena que genera precisamente enfermedades en los seres humanos.
es pensar en la sostenibilidad social a partir de la educación, de la salud, de la vivienda, del agua, de la alimentación. Yo les decía, insistía que el COMPES tiene un dinero para esto y el gobierno tiene dinero para esto. Es apuntarle a los objetivos de desarrollo sostenible, a una educación crítica, de pensamiento crítico, a unos sistemas de salud no como el que tenemos, sino mejores, a un acceso de vivienda para todas las personas, a un acceso al agua para todos los seres humanos, ya una alimentación digna, donde todos los colombianos podamos tener un alimento digno, ¿no? Porque todavía hay lugares del país donde no tenemos buena educación, donde no tenemos buena salud, donde no tenemos acceso a vivienda, donde no tenemos agua potable, donde la alimentación es muy escasa. Entonces, pensar en bajar esos niveles de pobreza, eh, pensar en la desigualdad social, en cómo podemos lograr una equidad y en un desarrollo humano de la sociedad, ¿no? Estos son principios de los objetivos de desarrollo sostenible. Indicadores económicos, pues finalmente son datos estadísticos, son situaciones económicas del país, tanto histórico como actual. Ofrecen información sobre la economía general y es curioso porque de la economía circular se habla muy poco porque en Colombia aún estamos muy incipientes en este tema, estamos rezagados en esos indicadores económicos de los que estamos hablando. En el tema de la medición del panorama, pues el tema de bajarle a la huella de carbono, bajarle a la huella hídrica, o sea, frente al uso del agua, de las aguas limpias, el tema de los residuos, el tema del desarrollo ambiental y social, el tema de análisis de costo-beneficio y el tema de análisis de ciclo-vida. Estas son metodologías para medir el panorama de sostenibilidad y economía circular. El tema de análisis de ciclovía desde la extracción, desde la producción, desde el uso, desde el fin de vida útil. El tema de la huella de carbono es poder medir el uso del agua, las emisiones, el combustible, el gas, la electricidad, o sea, todo lo que generalmente lo hacemos en el metabolismo urbano, digamos, en una ciudad, ¿no? Ahí está el concepto de huella hídrica, de huella de carbono, y tiene que ver cómo para que un alimento llegue a tu mesa, o sea, consume mucha energía. Y ese es el tema. En el tema de la huella hídrica, pues también es el uso de las aguas grises, las aguas residuales, las aguas azules, las aguas verdes. Las aguas azules son las aguas que cogemos de la naturaleza. Las verdes son el agua lluvia o el agua que utilizamos también que llega por algún efecto. Y gris es después de una transformación que le hacemos nosotros en la casa o en las fábricas. Entonces aquí necesitamos tener unas plantas de tratamiento primarias, secundarias, para devolverle al ecosistema unas aguas pues en mejor estado, ¿no? Sobre todo por la biodiversidad. El tema de desarrollo ambiental, pues, tema de gobierno, el tema de lo social, y todo el tema ambiental, bajándole a la gestión o sea, mejorando la gestión de agua, mejorando la gestión energética, mejorando la gestión de residuos, sobre todo en el tema del desarrollo sostenible desde la economía circular. El tema de gobierno, desde la transparencia, desde buenas prácticas, desde riesgo y control y desde una buena auditoría. En análisis de costos y beneficios, pues es una metodología que permite por un lado, desde la cultura de sostenibilidad, organizar, valga la redundancia, la organización, evaluar todo lo que se quiera hacer en economía circular, mirar las posibilidades, elegir qué estándares internacionales o nacionales podemos utilizar, hacer una recopilación de datos, formular el proyecto, presentarlo a un banco como el agrario para que nos lo financie y llevarlo a feliz término y el desarrollo del proyecto que nosotros emprendamos. En el tema de la biodiversidad y el desarrollo, pues es un tema al cual se le está apuntando desde lo internacional a través de mecanismos de cooperación. Por eso que Colombia a través de Basilia, por ejemplo, se comprometió y es por eso que desde el Fondo Monetario Internacional ha llegado recurso para el tema de la protección de la biodiversidad por el tema de la economía circular, que es el dinero que está manejando ahorita el Banco Agrario. A nivel regional, pues se requiere el Plan Nacional de Restauración y sobre todo protección de la biodiversidad.
En el tema del agua, lo mismo. En el tema empresarial se requiere que todas las empresas se comprometan a hacer mitigación y se comprometan con el ecosistema y la naturaleza. En el tema de métricas, pues podemos hablar de números. Colombia es una potencia en el tema de mamíferos, de peces, de reptiles, de aves, pero se requiere un compromiso grande tanto de las empresas como de los ciudadanos precisamente por cuidar toda esta biodiversidad que tenemos en Colombia. En el tema de servicios ecosistémicos, pues no solo es el turismo, nosotros tenemos unos pisos térmicos que nos dan para procesos de fotosíntesis, formación de suelo, por eso una cantidad de, digamos, de cosechas que podemos generar. En el tema, al ser al ser una sociedad tan variada, pues tenemos unos valores religiosos, unos valores estéticos, unos valores sociales, morales, por nuestras zonas geográficas, ¿no? La costa por un lado, la parte andina por otro, los llanos orientales, la Amazonía, la costa pacífica y la costa atlántica. Es una variedad interesantísima en lo cultural. Y en el aprovechamiento de alimentos, de materias primas, de recursos medicinales, de agua potable. En el tema de la regulación ambiental, pues el tema de clima, de aire, de agua, etcétera, ¿no? O sea, nosotros como país somos una potencia realmente, pero aún nos falta mucho por desarrollar. Y en el tema de la economía circular, como lo decíamos antes, pues el tema del ecodiseño, del reciclaje, del rediseño de productos pensados en el cliente final y en cómo podemos hacer economía a partir de esto, ¿no? De reuso. Los principios claves pues son el reciclaje, la reparación, el rediseño y la reutilización. Estamos hablando de la R, ¿no? De reciclar, reacondicionar, refinar, reprogramar, remarketing, reparar, reutilizar. Barreras de implementación, se dice que estos proyectos de reciclaje, de economía circular son costosos. Y pues muchas veces sí, y pensarían, o depende del proyecto que estemos hablando, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación del proyecto que tú tienes para ver qué se puede hacer. Yo conozco, por ejemplo, acá en la ciudad, proyectos de economía circular que les va muy bien con el tema de, por ejemplo, del manejo de los aceites quemados de los vehículos, con el manejo de las aguas lluvias, con el tema de muebles, ¿cierto? Con reciclaje, etcétera. La falta de conocimiento, la dificultad en comprender esos conceptos de reuso y de la reparación, la falta de incentivos económicos insuficientes aún en el país, a pesar de que hay un dinero por ahí, pero muy difícil acceso, ¿no? Y una falta de infraestructura para este tema del reciclaje. Desafíos futuros, pues el tema de cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad social y el consumo excesivo que nos muestran los medios de comunicación. Oportunidades, pues el tema de energía renovable, el tema de la agricultura sostenible, el tema de reciclaje y el tema de nuevas tecnologías en todo este tema de la economía circular. ¿Qué se necesita? Pues mejorar la conciencia desde la educación, motivar estas iniciativas sostenibles, una implementación a partir de las prácticas y estrategias y una evaluación y monitoreo a partir de los proyectos y su estado del arte. Casos de éxito, pues yo aquí voy a mencionar algunos, ¿no? El caso de Columbia, que es una empresa que diseña zapatos, sudaderas, pantalones, camisas, morrales y automóviles, ¿no? Esta Columbia, por ejemplo, todo el material que utilizan es reciclado. En el tema de Univer, por ejemplo, es un plan para alcanzar la sostenibilidad en su cadena de suministro, ¿no? Univer es una empresa que lo que hace es proveer de lo que tú quieras en tecnología en el mundo. Tesla, ustedes ya conocen lo que hace Tesla con los vehículos, con material reciclable, vehículos eléctricos y energías renovables. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Fase de una estrategia de desarrollo sostenible, pues está el tema de que se necesita hacer alianzas, se necesita planes de trabajo desde objetivos, indicadores y responsables, eh, hacer un monitoreo de las evaluaciones y resultados y obviamente pensar proyectos a mediano y largo plazo. Y obviamente pensar una empresa desde el ADN de la empresa hacia una sostenibilidad integradora. Sectores claves para desarrollar economía circular, la industria manufacturera, la construcción, la alimentación y agricultura y textil de moda. Por ejemplo, en la manufactura, pues es fácil como
lo mencionaba hace un momento en el tema de Columbia, o Adidas o Nike que están utilizando para sus suelas material reciclable. En el tema de la construcción, por ejemplo, en los llanos orientales yo vi cómo las autopistas que bajan desde Bogotá a Villavicencio están utilizando en su mezcla de concreto llantas usadas que las funden y las utilizan en el pavimento, por ejemplo, ¿no? O también en Medellín yo miré cómo de las plantas de tratamiento de lodos primaria y secundaria de Río Medellín se está utilizando para hacer ladrillos y ese ladrillo se está utilizando en la construcción. Ni hablar de los techos y todo eso que ya es material reciclable y reutilizable. En el tema de la agricultura, pues se está utilizando el famoso compost, los desperdicios y el tema del beneficiadero de unas especies con otras para evitar los agroquímicos. Estrategias de implementación, pues, por un lado el tema de ecodiseño, por otro lado el tema de la servitización de oficios, la simbiosis industrial y la logística inversa. De ecodiseño vamos a hablar la próxima semana, pero es pensar en el diseño de productos que se iban a votar, ¿no? Y cómo se pueden llevar a último término a los clientes. Pensar en economía circular y pensar en sostenibilidad es pensar en alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible, es pensar en esa Agenda 2030, ya nos quedan 5 años para eso, y es hacer sinergias entre la circularidad y la sostenibilidad. Es pensar en un consumo responsable, cambiar los patrones de consumo, es pensar en una economía colaborativa y sobre todo, el tema de una conciencia del consumidor desde la educación, desde la básica primaria hacia arriba. Algunas conclusiones, pues la sostenibilidad como eje de desarrollo global, el rol de la tecnología en la sostenibilidad de economía circular, la viabilidad de beneficios en la economía circular y la importancia de los indicadores en alianzas estratégicas. Bueno, yo voy a dejar de compartir en este momento. Yo creo que ya nos conocemos porque hemos visto alguna materia conmigo, pero pues aprovechando que estamos poquitos, estos minutos que faltan, yo los quiero escuchar a ustedes, quiero que me cuenten quiénes son ustedes, a qué se dedican, en qué ciudad están y cómo ven esta materia. A pesar de que son un montón de conceptos, pues yo he traído algunas ideas desde las lecturas que ustedes están realizando. Los quiero escuchar a ustedes, cuéntenme en qué ciudad están, cuál es su carrera de pregrado y qué piensan de todo lo que hemos hablado hoy. Bueno, en el chat, bueno, una pregunta, ¿ustedes tienen grupo de WhatsApp? No, señor. Ah, bueno, No, como sugerencia, yo les sugiero que se armen un grupo de WhatsApp entre ustedes para apoyarse de manera colaborativa. O sea, está bien el uso de la plataforma Moodle, pero ¿qué pasa? O sea, es una percepción muy personal, ¿no? Yo como experiencia mía, pues sí, en la plataforma ustedes están solos, pero muchas veces usted no se atreve a preguntar en el foro de dudas, nada de eso. Si tú tienes un grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp tú puedes preguntar y tus compañeros te pueden ayudar. No solamente de asuntos académicos, sino también profesionales. Ustedes son un grupo de profesionales valiosísimos. Acá hay ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros ambientales, hay abogados, hay psicólogos, hay médicos. Ahorita estamos poquitos porque imagino que algunos no se pudieron conectar, pero en el grupo de WhatsApp ustedes pueden estar en comunicación y se pueden apoyar de buena manera, no solo por esa asignatura, sino en todo lo que resta de la especialización. Entonces, alguno de ustedes puede abrir el grupo y generar el link para que el resto se unan, lo pueden compartir en este chat de reunión. Bueno, es una sugerencia, pero eso ya depende de ustedes. Bueno, yo acá les he compartido 2 formularios que la universidad me obliga a que ustedes los diligencien. Uno es de evaluación de la asignatura y otro es de la evaluación del docente. Por favor, finalizando la asignatura, diligéncienlos. Bueno, listo. Yo los quiero escuchar a ustedes. Bueno, les voy preguntando, ¿les parece? O ustedes hablan libremente, como quieran. Eso, entonces, Laura, cuéntanos tú, a ver, ¿en qué ciudad estás? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas?
qué te parece esa materia. Eso, prenda su cámara, que bien bonitos que somos, ¿cómo no nos vamos a ver, cierto? Bueno, buenas noches para todos. Profe, yo soy administradora de empresas, estoy haciendo la especialización en gestión ambiental. Tuvimos el mes pasado estuvimos en la clase de legislación. Pues en cuanto al tema de economía circular, lo que pasa es que por un lado las empresas están como encaminadas a cumplir los objetivos y en buscar pues distintas maneras de reutilizar las cosas, ¿sí? Pero por otro lado, por ejemplo, con la ropa uno ve que muchas empresas, muchas marcas de ropa, lo que hacen es como eso de moda rápida, si no estoy mal. Uno antes compraba una camiseta, hace unos años yo me acuerdo que uno compraba, por ejemplo, esas camisetas Jeff o Punto Blanco y eran unas camisetas muy buenas que duraban mucho, pero esas camisetas ahora uno las compra y es como una, dos puestas, se encogen, se vuelven una nada. Entonces es como si por un lado las empresas tuvieran doble moral, porque por un lado dicen estamos contribuyendo, pero por otro lado los productos que venden son como para una o dos usos, entonces uno sí o sí se ve obligado a comprar otra prenda y pues eso como que es consumismo, pienso yo. Totalmente de acuerdo, Laura, así es. Y ese es el reto, pues, para nosotros los ambientalistas, ¿no? Cambiar de chip. Yo creo que hay que empezar por casa, o sea, pensar que vamos a cambiar el país, a cambiar el mundo es muy difícil, pero es pensar es empezar por los hijos nuestros, por nuestro hogar. Por ejemplo, una pregunta, ¿qué tipo de alimentos consumimos? Por ejemplo, uno mira la tendencia del colombiano promedio, que hoy en día utiliza mucho de uno, mucho ARA, mucho supermercado, y si usted mira lo que está consumiendo, muchas veces es veneno. Pues por lo menos que uno tenga esa conciencia de mirar qué dice la etiqueta, saber si eso, si es un lácteo o son saborizantes químicos que le van a hacer daño a nuestros hijos. Que si voy a, lo que tú dices, si voy a comprar una ropa, está bien que sea china, está bien que sea francesa, pero que me dé una duración y yo puedo escoger eso. Y eso es pensamiento crítico, empezar por la casa y desde lo que yo hago en la casa ya puedo llegar hacia la empresa a empezar a generar cosas, ¿no? Y empezar a generar proyectos. Sí, Laura, totalmente. El desafío es muy grande y hay que empezar definitivamente para cambiar el chip. Está bien, Laura. ¿En qué ciudad estás tú, Laura? Estoy en Bogotá. Ah, excelente. ¿Y tú te dedicas a qué nos dijiste? Yo estoy ahorita como profesional de gestión. Trabajo en Ah, Ecopetrol. excelente, Sí, señor. excelente. La petrolera. Ah, excelente. Muy bien. Muchas gracias, Laura, por compartir tu experiencia y por contar nuestras ideas esta noche acá. Bueno, ¿quién sigue? Laurita ya nos compartió. A ver, ¿quién más? Prenda el micrófono, prende la cámara si quiere. Imagínense, el mes pasado no nos vimos, por lo menos hoy, ¿cierto? Gracias, Laura. Eso. El primero que alzó la mano por ahorita fue Ana Hernández y luego sigue Claudia. Y de ahí se prepara Eliana y Mónica. Dale, Anita. Ana Hernández, cuéntanos en qué ciudad estás, qué estudiaste, a qué te dedicas, qué te parece la materia, qué piensas, lo que tú quieras. Hola, buenas noches para todos. Efectivamente, como mencionó Laura, coincidimos el mes pasado en la materia de legislación y normatividad ambiental. Yo soy ingeniera ambiental de profesión, egresada de la Universidad de Córdoba, cordobesa. Actualmente vivo en Barranquilla, Buena Soledad, pero trabajo en Magdalena con Parques Nacionales Naturales de Colombia en un área Ah, ¿verdad? protegida que se llama Vía Parque Isla Salamanca. Este tema de sostenibilidad y economía circular, como usted mencionaba, es un reto gigante, pues teniendo en cuenta las diferentes tecnologías actuales del uso y desuso, ya sea para alimentación, ropa, consumismo, tecnología. O sea, es un reto interesante para muchísimas empresas, principalmente en todos los sectores. Y pues desde parques también es muy interesante, principalmente esa parte de sostenibilidad. Cómo nos volvemos sostenible, cómo a través de diferentes factores o presiones que tienen las áreas protegidas, cómo reconvertimos eso. ¿Qué hacemos para de una u otra forma apuntarle a la sostenibilidad ambiental? Entonces, muy interesante y muchísimas gracias.
Ve, Anita, muchas gracias por compartir lo que nos cuentas. Y un reto bien grande que tiene parques nacionales es que los colombianos queremos ir a los parques nacionales, pero lastimosamente cuando llegamos, y no solo los colombianos, los extranjeros, cuando llegamos a un parque nacional, a una reserva, dejamos mucha basura. Ese es uno de los retos más grandes y entonces cómo desde parques nacionales se establecen unos lineamientos y unos criterios para no generar ese impacto, ¿no? Mira, yo el mes pasado estuve en Machu Picchu y es impresionante cómo en un día a Machu Picchu entran cerca de 20.000 personas. El impacto ambiental que generan 20.000 personas entrando en un lugar como esos es complicadísimo. Entonces, a futuro, ¿qué va a pasar? Que ya van a prohibir el ingreso a Machu Picchu porque el impacto ambiental que se genera es grandísimo. ¿Cierto, Ana? Cuéntanos tú Sí, ahí antes de darle el paso a Claudia. sí, sí, efectivamente desde Parques Nacionales Naturales de Colombia nosotros tenemos una estrategia que es el ecoturismo, no turismo. En este, pues, en el caso de Bioparque Isla Salamanca, esta es un área protegida dedicada puntualmente al tema de observación de aves. Y acá, a diferencia, por ejemplo, de Tayrona, que es un área protegida, pues, con un nivel de turismo muchísimo mayor por sus playas, por su majestuosidad, Vía Parque Isla Salamanca se centra un poco más en la academia. A nosotros nos visitan muchísimo las universidades, diferentes universidades del país, la de Córdoba, la Popular de Cesar, de Barranquilla, el Atlántico y de diferentes programas, porque nosotros tenemos recorridos terrestres en 3 senderos, tenemos recorridos acuáticos y el avistamiento de aves es una de las actividades más importantes de VIPIS. VIPIS es Ya. conocido como el Aeropuerto Internacional de las Aves. Hay muchísimos turistas extranjeros que viene exclusivamente a ese tema de observación de aves. Y desde Parques a partir de 2019 se ha implementado una resolución, que ahorita se me escapa el número, mediante la cual se prohíbe el uso e ingreso de plásticos de un solo uso a las áreas protegidas. Adicionalmente, pues en parques nacionales contamos con equipos de ecoturismo, educación ambiental, o sea, no es una tarea sencilla, pero allí vamos. Y es muy interesante este tema, por lo que mencionó. Y ahorita sí le cedo la palabra. Excelente. Perdón, claro. Muy bien, Anita. Muchas gracias por compartir. Bueno, sigamos con Claudia. A ver, cuéntenos, Claudia, ¿qué nos quiere contar? Buenas, hola, profe, buenas noches, ¿cómo están? Muy A bien, ver, muchas pues gracias. yo Qué estoy en bonito Bogotá. verlos. eh, el mes pasado no pude abrir cámara ni micrófono, hoy sí pude. Yo soy licenciada en química de la Universidad Distrital, trabajo en Bogotá en un colegio, soy docente allí de química, trabajo con niños de sexto a noveno. Pues con ellos siempre me ha gustado trabajar mucho pues la parte ambiental y al igual pues química pertenece al área de ciencias naturales y pues siempre pues somos los que lideramos el PRAE. Em, Allí pues la parte de educación es bastante complicada porque pues hay veces que no se obtiene los resultados que uno quiere a partir de los proyectos que uno realiza. En el colegio pues trabajamos mucho el manejo de residuos sólidos, al igual el colegio queda cerca a un humedal, al humedal Jaboque, entonces el colegio pues impacta negativamente en el humedal y siempre pues se quiere que se disminuyan estos, pero pues la lucha ha sido difícil, pero ahí vamos, porque pues los refrigerios de ellos llegan mucho en empaques plásticos, entonces si ellos no tienen el cuidado, pues van a parar al humedal, las botellas plásticas que llega también con el almuerzo, los empaques, pues ahí vamos con esa tarea, pues para que el impacto hacia el humedal no sea cada vez menor. Claudia, muchas gracias por compartir. Y mira que yo he trabajado mucho tiempo en colegios y en universidades, y eso pasa con las cafeterías, ¿no? Las cafeterías y los restaurantes de los colegios lastimosamente venden mucha papita frita, galletas, jugos, pero empacados, hablo de Margarita y de esas empresas, donde el tendero gana muy poquito y donde el problema ambiental es muy grande. Diferente así se vendieran frutas o si me hago entender, o sea, por un lado sería alimentación saludable, por otro lado serían residuos más manejables, orgánicos, ¿cierto? Y causaría menos impacto, pero cambiar ese chip del consumismo es lo complicado. Entonces yo creo que esos PRAES, tanto de las universidades como los colegios, deberían estar orientados desde esa parte, ¿no? Desde la conciencia
ambiental del mismo consumismo, que muchas veces no es lo que se hace, sino es el consumismo. Cambiar ese chip es lo difícil y es complicadísimo. Bastante. Nosotros mismos, cuando vamos a comprar algo, usted va a una tienda y de una está pensando en una Coca-Cola, una Ponimalta y son bebidas saborizadas, cargadas en azúcar, con un montón de químicos, pudiendo, qué sé yo, darle más Una a fruta. ¿qué le digo yo? A una empresa más regional que te brinda, yo no debo decir una burrada, ¿no? A una cerveza, una chichita, por ejemplo, ¿no? Loquísimo, pero por ahí va la idea, ¿no? Muchas gracias, Claudia, pero pues el trabajo No, que pues, se haga en educación es válido desde la sensibilización con los niños y con los compañeros, porque el desafío de los docentes no solo debería ser del docente encargado de PRAE, sino de todos. Hoy en día estamos hablando de formación integral, es eso, no solo son las materias sueltas, sino el ciudadano que necesitamos al futuro, un futuro tan incierto y es un ciudadano comprometido con el ecosistema, con la biodiversidad, con la alimentación y con el consumo mismo. Y eso es lo complejo. Entonces me parece que lo que tú haces está bien porque es capacitarte más, formarte más y seguir inquieta en ese tema ambiental. profe, usted tiene razón en que no solamente los profes de ciencias, ¿no? Yo peleo mucho con mis compañeros por eso. Pues peleo no, pues doy mis ideas, ¿no? Les digo, Dialogar, parece que los de ciencias fueran los únicos que habitan en el planeta porque nadie más como que sea persona de esas problemáticas. Son los de ciencias y ya. claro, es tan simple como cortarle el agua al colegio y verá que todos sufren, no solo los de ciencias. Sí, eso sí sería bueno. Bueno, profe. Bueno, muchas gracias, Claudia. Elena, contanos pues, tú no has levantado la mano, tienes una imagen de un gatito muy bonito. Cuéntanos tú, a ver, dónde vives, a qué te Profe, dedicas, buenas noches. Y a cómo se llama compañeros. tu gato, eso. No, yo tengo dos gatos realmente. Tengo Bueno, dos gaticos. Pero los preferidos ahí están en la foto. me imagino que ahí al lado tuyo están. Sí, ellos se mantienen al lado de uno. Profe, bueno, nos habíamos visto en la clase pasada. Eh, mi profesión es trabajadora social. Digamos que la experiencia en la parte ambiental, en el último contrato que tuve en obra, fue en la realización de una planta de agua residual. Eh, Tengo entendido que era una tecnología española porque vinieron unos españoles, nos explicaron como todo el proceso de cómo iba a funcionar la planta una vez hiciera toda la instalación. Son unos biodiscos. Sí, Lo los que entendí, conozco. sí, unos biodiscos y lo que tengo entendido es que trabajan unas bacterias allí, respiran y hacen todo el proceso y pasan a otros tanques, ¿cierto? Hay como un proceso pues que ya lo último pues, llega pues como a un agua limpia, ¿cierto? Entonces esa es como la obra pues que nosotros hicimos en esa parte en Río Negro, realmente, que es donde más están haciendo esa parte de biodiscos. Una inversión muy alta también. Eso es verdad. Yo conocí esos biodiscos de los españoles en Ujú, en el relleno sanitario Antanas de Nariño. Los ujú. españoles llegaron a proponerlo, pero para la empresa le pareció demasiado costoso Es que es y demasiado ellos optaron costosísimo. por hacer otro proceso. Ujú. Es muy costoso, demasiado costoso, sino que pues en Río Negro, usted sabe que también es un asunto político y pues Sí, sacan claro, otra platica y bueno, y legalizan otras platicas y bueno, ahí se van, pero pienso que es un avance en ese aspecto, sobre todo en la parte rurales, donde no hay, digamos, ese manejo de agua residual adecuado, ¿cierto? Entonces, casi toda la gente siempre tiene pozo séptico, en donde no le hacen un manejo adecuado. Bueno, entonces digamos que de alguna manera esa instalación de biodiscos y que ellos tengan pues como la caja que conduce a esas aguas residuales, pues es un manejo adecuado en el residuo, ¿cierto? Que se genera. Que además es muy alto porque a medida que va creciendo la población, ese biodisco se va quedando corto. claro. Ah, bueno, excelente, Liana, muchas gracias por compartir. Bueno, finalicemos con Mónica. A ver, Mónica, cuéntenos usted.
Buenas noches, profe, buenas noches, compañeras. Bueno, yo soy geóloga de la UIS. Estoy en este momento en Málaga, Santander, que es el pueblo pues, de donde soy. Estoy trabajando en una empresa de aprovechamiento forestal y construcción ambiental. Y pues el tema de la sostenibilidad y la economía circular en mi profesión es bastante complicado, aunque yo estoy tratando de enfocarme en otras áreas como la gestión del riesgo y la geología ambiental. Es para todos claro que el mayor campo de acción de la geología es la extracción de recursos no renovables. Y el problema que yo veo es que aunque haya muchas leyes y en lo que yo he trabajado, porque también he trabajado haciendo licencias ambientales para minería, sí es complicado porque aunque estén las leyes y las empresas para sacar su licencia tengan que cumplir con ciertos requisitos, a la hora de vigilar que se cumplan los requisitos es complicadísimo y digamos, al ser recursos no renovables, pues la sostenibilidad no estaría del todo aplicándose. La economía circular se podría aplicar, digamos, en cuanto a los relaves y todas las aguas que se generan debido a la extracción, pero digamos que en este momento, por lo menos en Colombia, no se está, aunque exista la ley, no se está cumpliendo. Ah, bueno, Mónica, qué interesante esa formación tuya en geología, pero estás dedicada a lo ambiental y claro, tiene muchísima relación, ¿verdad? Sí, Muy sí, chévere todo eso. señor. Bueno, compañeras, muchas gracias por compartir y qué bonito tenerlas otra vez por acá. Animarlas a que participen en los foros, ¿cierto? Para que no pierdan sus espacios académicos, para ponerles, colocar su valoración. Recuerden que yo siempre les hago retroalimentaciones donde les coloco 5 aspectos pues, a valorar de su trabajo y 5 para tener en cuenta cuando ustedes en su trabajo. Y no, nada más eso y pues nos vemos de hoy en 8. Háganse en un grupito de WhatsApp que les va a servir a ustedes, para ustedes, ¿cierto? Y no, nada más, nos vemos de hoy en 8. Esto queda grabado y queda conectado en la plataforma. Si hasta mañana no lo han conectado a la plataforma, yo les comparto en el foro de dudas una conexión a YouTube porque yo también lo subo estas grabaciones a YouTube. Bueno, muchas gracias, cuídese mucho. Ahí Eliana está escribiendo algo. A ver, antes de irnos, veremos a ver qué está diciendo Eliana. Generalmente cuando está escribiendo algo es que van a publicar un Laura Rocío. Bueno, ahí hay 2 personas escribiendo algo. Ah, ya. Feliz noche, yo ya estoy en un grupo de WhatsApp. Eso. Entonces, Eliana, si quieres, dile a la del grupo del WhatsApp que genere el link y ese link de WhatsApp para agregarse, compártelo en el foro de dudas. En el foro de dudas de la plataforma, diles los compañeros que se quieran agregar, agréguense por este link y listo. Esa sería como la indicación para no crear otro grupo. Está bien, Eliana, así es mejor. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Bendiciones y que me les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, profe, que el Gracias, resto de la profe. noche. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias.